Listo, empezamos a grabar. ¿Listo? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rusarín Bros. Ya llevamos 2 años haciendo este podcast y ahora estamos haciendo un primer remake, ahora que están muy de moda en Estados Unidos los remakes, los reboots, las precuelas y las secuelas. Tenemos el gusto de estar nuevamente con nuestro amigo Carlos de la Madrid. La verdad es que encantado de tenerte aquí de regreso. Fuiste uno de los primeros que nos abrió la puerta para tener una conversación cuando íbamos empezando con este proyecto. Nos diste una gran clase en su momento. La verdad es que a mí en lo personal me despertó muchísima curiosidad. Recuerdo que después de haber tenido esa primera conversación contigo, me quedé muy curioso. Empecé a ver videos de Jesús Maestro, de Gustavo Bueno. O sea, empecé a ver muchos videos sobre la escuela del materialismo filosófico. La verdad es que me enseñó mucho. La verdad es que me abrió mucho la mente. Estoy encantado de tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues nada, un placer, Diego, Mateo, y nada, sí, parece que fue ayer, pero hace ya 2 años, ¿no? O casi 3, ¿no? Que tuvimos nuestra primera charla. Así que nada, sí, un placer estar aquí otra vez con vosotros. El cabello blanco y la barba nos delatan, no nos dejan mentir. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por estar aquí. Sí, estábamos hablando ahorita antes de que seguimos siendo unos bebés en conocimiento, pero en esa época éramos bebés en conocimiento y bebés también en podcasting, entonces nos veíamos todos cortados, entre como que nerviosos. Y luego la modalidad cambió también, porque en esa época, pues, ¿qué usamos? ¿Skype? ¿O qué usamos en esa época? Sí, fue Skype en aquella época, sí. Se veía todo mal, un trabajal, y ahorita ya, pues, estamos en otro mundo. Pero bueno, un gusto, Carlos, otra vez tenerte aquí con nosotros. No. Entonces, para la gente que nos viene acompañando, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos a estructurar la conversación y tengo 3 o 4 temas importantes que me gustaría platicar con Carlos. Primero que nada, vamos a dedicar la primera sesión del video a escuchar un poco a Carlos, su perfil, su histórico, y que nos hable un poquito de la postura del materialismo filosófico para la gente que no esté familiarizada con la escuela de Gustavo Bueno. El segundo bloque del contenido me gustaría que platicáramos sobre liberalismo, aborto y específicamente una respuesta que creo que toca lugar, porque pues algo que hemos venido haciendo es promover el pensamiento crítico, el debate, el contraste de ideas y opiniones. Entonces creo que hay un lugar interesante ahí para platicar sobre liberalismo y aborto, específicamente la respuesta de Jonathan Ramos, este filósofo argentino que hizo un comentario bastante violento contra la postura de la firmeza y recuérdame cuál era el otro. Generosidad. Firmeza y generosidad, que es algo que aprendí de la escuela de ustedes. Ya quiero está bien interesante. Y por último, lo último que me gustaría platicar con Carlos, y es algo que yo en lo particular he estado muy emocionado con esta lectura de un potencial posthumanismo, pero como haciendo una relectura de Spinoza desde un monismo materialista radical, y nada mejor que escuchar una segunda lectura, una lectura diferente que podría complementar este punto y darnos otra idea, que sería la lectura de Spinoza desde el materialismo filosófico, que me parece sumamente interesante. Entonces, si quieres, Carlos, arrancamos con el primero. Tienes el micrófono, platícanos un poquito de ti y luego danos una breve introducción al materialismo filosófico. Pues nada, bueno, yo por formación soy licenciado en matemáticas. Lo que sucede es que, bueno, como en algún momento tomé contacto con la filosofía, aunque bueno, esto de tomar contacto con la filosofía a todos nos pasa, quiero decir, antes o después, porque todos manejamos ideas, quiero decir, todas las personas que cuando dejamos nuestra casa y estamos en la plaza pública, ¿no? Pues ahí, en el momento que tienes que hablar con un vecino, qué sé yo, de política, o simplemente de lo que opina, pues respecto, qué sé yo, cuestiones que están en la vida de uno, como el aborto, la eutanasia, el COVID, pues inmediatamente ahí empieza uno a manejar ideas, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, te das cuenta de que todos somos filósofos, ¿no? Y no hay un saber gnóstico o especial que tuvieran, qué sé yo, los filósofos universitarios, ¿no? Sino que al final todos tenemos que estar un poco en esta situación, componiéndonos y recomponiendo un mapa mundi para poder orientarnos en la vida. Entonces, en mi caso, eso tuvo que ver, pues, con estudiando matemáticas, pues, con determinadas preguntas, ¿no? Si el mundo es matemático, cuál es el límite que tienen las matemáticas, qué es una demostración matemática, qué es lo que hace a las matemáticas una ciencia especial. Bueno, todo este tipo de cuestiones me fueron conduciendo a la filosofía.
Pues en esas, pues al final, por conocidos, contacté con la figura de Gustavo Bueno y empecé a leer, ¿no? Entonces fue así como me sumergí en el materialismo filosófico. También porque, bueno, era un filósofo que no rehuía a bajar de la Torre de Marfil, sino que iba a los programas de televisión, hablaba tanto de Gran Hermano como de, qué sé yo, como de fútbol. Es decir, porque cuando un tema como el fútbol interesa a 8 millones de españoles, por ejemplo en España, ¿no? Claro. O Gran Hermano lo veían 10 millones de españoles, pues ya no es una cuestión de simplemente de gente inculta, sino que son la misma gente que luego vota, ¿no? Es un problema filosófico. Y bueno, y a partir de ahí pues me fui sumergiendo en este sistema, ¿no? En el cual pues desde ahí yo he intentado en la medida de mis posibilidades desarrollarlo, sobre todo en temas que a mí me interesan más, que son las de filosofía de la ciencia. Y bueno, yo luego pues estudié filosofía y soy doctor en filosofía, ¿no? Aunque me dedico profesionalmente, pues soy profesor de matemáticas, ¿no? Y luego, bueno, pues yendo a la segunda parte de la pregunta, pues bueno, el materialismo filosófico es un sistema filosófico cuyo padre es Gustavo Bueno, ¿no? Pero que tiene a su alrededor pues una escuela con un número bastante importante de seguidores en España y en Hispanoamérica. Y bueno, básicamente el materialismo filosófico pues es un sistema que tiene pues diferentes doctrinas. Pues tiene una filosofía de la ciencia, una filosofía política, una bioética, diferentes partes, ¿no? Si acaso yo tuviera que resumirlo así muy rápidamente, pues lo resumiría en lo que tiene que ver con la ontología, ¿no? Que es un pluralismo en el sentido de que el materialismo se opone al monismo, al idealismo, a la idea de pensar que la realidad es un cosmos unificado o que somos capaces de llegar a conocer todo, sino que el materialismo pues siempre se manifiesta en contra de esta especie de armonismo o de orden, ¿no? que puede estar ahí detrás. Sea ese orden el que ponían antiguamente en la tradición Dios, o el que a día de hoy pues algunos piensan que pone, qué sé yo, la ciencia o el ser humano, o bueno, todo esto seguramente cuando toquemos lo del transhumanismo nos va a salir. Entonces, el materialismo filosófico, pues un poco lo que hace es poner en alerta con estas ideas que habitualmente, estas ideologías que están por ahí vagando, ¿no? Señalar la importancia del pluralismo y que ese pluralismo es un pluralismo muchas veces discontinuista, en el cual en la realidad pues hay contradicciones, hay choques entre diferentes planos, pues hay choques pues cuando toquemos lo del aborto, pues veremos que hay choques entre el plano de la ética, el de la moral y el de la política, ¿no? Y que la realidad se define precisamente por estas contradicciones. Entonces, materialismo en filosofía, en ontología, lo que quiere decir es pluralismo, y pluralismo pues discontinuista, es decir, marcando pues los cortes, los choques, ¿no? que hay en las fracturas que hay. Ya, una pregunta, Carlos, o sea, y si fuera siguiendo como la tradición histórica de la filosofía, o sea, ¿qué relación tiene el materialismo filosófico con por ejemplo, con un materialismo dialéctico anterior de Marx y una dialéctica pura hegeliana? O sea, ¿existe realmente una continuidad entre esos tres pensamientos? ¿Es una evolución? O sea, ¿cuál es tu postura frente a, o sea, el materialismo dialéctico está más cerca de la dialéctica, de la hermenéutica? O sea, ¿cómo sería esta lectura? No sé si ni siquiera estoy planteando bien la pregunta. Sí, la pregunta es muy interesante, pero esto Gustavo Bueno Sánchez, que es el hijo de Gustavo Bueno, que también es un conocedor pues, de la historia de la filosofía pues, realmente importante, él tiene una charla que está por ahí en YouTube sobre el rótulo materialismo filosófico, ¿no? Y es muy curioso porque este rótulo, el rótulo materialismo filosófico, pues es un rótulo que aparece ligado a médicos fundamentalmente en el siglo XVIII-XIX. Entonces, es muy curioso porque eso de buscar una especie de continuidad del materialismo desde, qué sé yo, desde Epicuro o Demócrito, pasándolo luego por ciertos filósofos cristianos y árabes hasta llegar a la modernidad, qué sé yo, con personajes como pues todos los que Michel Onfray en su contrahistoria de la filosofía va señalando, ¿no? Pues eso es una cuestión casi moderna. Es decir, entonces, es decir, como si dijéramos, es más una reconstrucción nuestra, intentando buscar una continuidad en la idea de materialismo, ¿no? Que la que efectivamente hay. Muy difícil. Sí. Ahora bien, eso no quita que efectivamente puedan señalarse pues ciertas continuidades, ¿no?
Claro. No está ni todo desconectado ni todo está conectado. Es decir, no es un río, pero bueno, hay ciertos solapamientos, las bases. Entonces, la conexión con el marxismo, lo fundamental, la conexión con el materialismo dialéctico, pues sería sobre todo el señalar la crítica al idealismo, ¿no? A la idea, pues, por ejemplo, qué sé yo, de que son las ideas los que producen los hechos, sino que más bien son los hechos, determinadas configuraciones los que producen las ideas. Ahora bien, lo interesante de Marx es que Marx también no es un materialista al estilo, qué sé yo, grosero, como podrían ser la Métairie en el siglo XIX, donde el hombre máquina, ¿no? Sino que Marx también sí decía que había que acoger el lado activo del idealismo. Entonces, el propio Marx ya se da cuenta de que incluso en el idealismo hay cierto materialismo. Y bueno, Gustavo Bueno solía decir que toda filosofía, en lo que tiene de verdad, tiene que tener un fulcro de materialismo. O sea que en cierto modo también hay el idealismo, en cierto modo también tiene dentro un germen de materialismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es complicado citar las coordinaciones, ¿no? Pero claro que existen. Lo que pasa, claro, que luego el Diamat, pues al final acaba desarrollándose en una especie de armonismo, ¿no? Donde parece que existe la materia, que con las leyes, pues qué sé yo, del salto cualitativo, etcétera, van explicando todo el universo. Con lo cual se recae otra vez en el idealismo, ¿no? Entonces ahí es un poco pues ese juego, ¿no? De continuamente estar repensando el materialismo. Sí. ¿Ibas a comentar algo, Mateus? No. Pues, iba a comentar, pues o sea, desde Platón y Aristóteles, ¿no? Que Platón empezó con la idea de las formas y todo esto, y luego Aristóteles empezó, que es desde ahí empieza el péndulo a oscilar, ¿no? Y sí, como mencionaste, Demócrito, que fue la primera idea del átomo, ¿no? Por lo menos conceptualmente, la idea del átomo viene de Atenas, bueno, no sé si Atenas, pero de Grecia, a fin de cuentas. Y luego comenzó todo este tema. Y luego entró la religión y se puso cada vez más complicado, ¿no? Entonces, sí ha sido un caos. Pero bien, yo tenía una pregunta sobre matemáticas, no me quiero desviar mucho, pero solamente digo, el rol de las matemáticas en la filosofía, porque se me hace fascinante que empezaste como matemático y después te involucraste en la filosofía. Y en la escuela de Platón, en la escuela de Atenas, decía que nadie entre aquí que no sepa trigonometría, por lo menos, ¿verdad? Entonces, se me hace impresionantemente saludable, Carlos, y esto estoy seguro que te da una claridad superior a muchos, porque pues no es obligatorio estudiar matemáticas al llevar, por ejemplo, licenciatura de filosofía, aunque sí se estudia lógica formal, pero es diferente, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Cómo ha sido para ti ese camino? Pues esto es curioso, mira, y cuento una anécdota. Cuando yo conocí a Bueno, fue una conferencia que dio en Madrid, que me fui a verlo con 21 años, algo así. La conferencia se llamaba Contra el Espíritu. Y era un poco una respuesta a una conferencia que había dado una semana antes Paulo Coelho. Claro, la vuelta, os podéis imaginar. O sea, no, y me encanta, disculpa que te interrumpa, pero qué hermoso ejemplo, porque parece que estamos en el mismo momento histórico, ¿eh? O sea, tenemos todos estos coaches y estos gurús que lo que hace falta es, o sea, agarrarlos a martillazos filosóficos en el sentido de, no, y a ver, perdón que te interrumpa, pero una de las cosas que me hizo enamorarme y a ver, lo poco que entiendo de la escuela de Gustavo Bueno, hay un video de Jesús Maestro que hace una lectura del Quijote como una crítica al idealismo. Y me parece algo hermoso, pero increíble. Digo, si lo conoces tú personalmente, mándale mi saludo. La verdad es que he visto muchos sus videos. Soy gran fan de su manera, de su brutalidad al ejercer con el rigor académico. Es una persona que de verdad admiro mucho su manera de pensar. Y justo eso, o sea, él hace, o sea, la lectura que se hace del Quijote es como lo ridículo del idealismo, ¿no? Y me parece que justo ahora que mencionas esta primera conferencia de Gustavo Bueno como crítica casi o como movimiento antagónico a Paulo Coelho, es justo lo que acabas de comentar, que a fin de cuentas a la larga, y me parece que es sumamente relevante esta conversación y la escuela filosófica a la que perteneces, porque parece que estamos en un momento donde se nos ofrecen soluciones ideológicas para problemas materiales. Y ahí es donde está mi gran frustración con este momento histórico, que es justo esto que comentas, nos dan Gustavo Bueno, o sea, perdón, nos dan Paulo Coelho cuando necesitamos Gustavo Bueno, ¿sabes? O sea, nos ofrecen coaching, nos ofrecen bienestar ideológico cuando necesitamos actos materiales, el mundo físico. Perdón, me interrumpí un poquito tu historia.
No, pues resulta que bueno iba a llamar a la conferencia La razón desde un punto de vista materialista, pero como Paulo Coelho había dado una semana antes una conferencia, era en la Casa de América en Madrid, algo del espíritu, bueno, le cambió el título y le llamó Ponte al espíritu. Entonces fue un poco una reexposición de poner las cosas en su sitio. Entonces, al acabar la charla, yo me acerqué a Bueno, ¿no? Yo estaba entonces en tercero de la carrera, en matemáticas. Y un poco así preocupado, ¿no? Porque, claro, yo no era filósofo, ¿no? Me interesaba la filosofía, pero yo había estudiado. Y me acuerdo que me sorprendió la respuesta de Bueno, que tiene mucho que ver con cómo entiende la filosofía el materialismo filosófico. Y Bueno me dijo que no me preocupara por estudiar filosofía, porque el materialismo filosófico entiende que las ideas filosóficas constituyen como una especie de saber de segundo grado, construidos sobre unos saberes de primer grado, que son saberes pues científicos, técnicos, políticos, etc. Entonces, lo principal para hacer filosofía no es tanto tener una licenciatura en filosofía, cuanto saber del mundo. Es decir, entonces lo que Bueno siempre recomendaba es que primero, para ser un buen filósofo, uno tenía que estudiar, pues, no necesariamente hacer una carrera, pero sí que explorar estudiar, interesarse por las matemáticas, la física, la política, arquitectura. Efectivamente. Claro. La historia de las religiones, porque eso son lo que te da los contenidos de donde luego, porque las ideas filosóficas, decía Bueno, no están flotando ahí en un cielo platónico, sino que están precisamente engarzadas ahí en los conceptos técnicos, matemáticos, en las cosas. Entonces hay que conocer las cosas, lo primero. Y entonces, en ese sentido, pues Bueno llegaba a decir incluso que la filosofía era geometría de las ideas, ¿no? Un poco recordando con eso a lo que citabas de Platón. Sí, es buenísima, es buenísima. Sí, y ahí está el rol de Aristóteles en la filosofía griega, ¿no? O sea, Aristóteles fue el que frenó un poquito, o sea, sí, muy bien, Platón y todo, pero espera un tantito. Y otra cosa interesante que vi al estudiar la historia de la filosofía, y luego volvemos y empezamos, ya quiero escuchar lo que comentaron de la crítica de aborto para movernos a ese tema, que Platón a fin de cuentas era un aristócrata, ¿no? Con la muerte de Sócrates, que fue pues, un gran maestro de Platón, sin duda fue un dolor pesado para Platón, y él acabó construyendo la escuela de Atenas después. Y pues fue muy fácil, porque hacer filosofía en esa época era riesgo de muerte, literalmente te podían matar, pero Platón estaba protegido, él tenía ascendencia por los dos lados, de su padre y de su madre, en reyes, ¿no? De Grecia. Entonces, él estaba muy protegido. Y luego entra Aristóteles, que él era hijo de un doctor, precisamente, hijo de un médico. Entonces, él no tenía los grandes privilegios que tenía Platón. Claro que entonces hizo una filosofía pues más aterrizada y más directa, pienso yo, en algunas cosas. Digo, no me malinterpreten, no quiero criticar a Platón porque pues, también hizo mucho, ¿verdad?, por la filosofía. Pero a fin de cuentas, Aristóteles tuvo una visión, pienso yo, más aterrizada. Él dijo, sí, las formas, muy bien las ideas, pero hay algo más que podemos acceder con nuestros sentidos, ¿no? Y pues ahí tenemos al padre de la ciencia, ¿verdad? Aristóteles, el padre de la lógica y todo esto, ¿no? Pero bien. Y Aristóteles, que también es el padre de la idea de Dios. Quiero decir, que a veces se nos olvida, decir, la idea de Dios tal y como la entendemos ahora en las grandes religiones, qué sé yo, en el cristianismo, por ejemplo, y en el islamismo, el padre es Aristóteles, con la idea del acto puro, ¿no? Del ser que se está pensando. El que crea la teología es Aristóteles. Eso a veces se nos olvida. Pensamos que la idea de Dios, ese Dios que no está en ningún lado y tal, es una cosa como que ya tenían los hombres prehistóricos, y eso es una construcción histórica cuyo padre pues se puede filiar, y es precisamente Aristóteles. De veras, de la teología. Sí, claro. O sea, Aristóteles es el primero. La idea perfecta, ¿no? Sí, pues, luego lo que hará Santo Tomás de Aquino, claro, Santo Tomás lo que hará será rociar con agua bendita a Aristóteles. Interpreta, claro. Hasta antes de Tomás de Aquino era puro platonismo, era neoplatonismo y neoplatonismo, o sea, platonismo a fin de cuentas. Y ya hasta en Tomás de Aquino. Pero claro, la idea esa de Dios, de un Dios que no es corpóreo, que está más allá, el acto puro, vaya, esa idea es una idea de Aristóteles que luego, pues, la filosofía griega, pues, disuelta en la filosofía griega, pasa al cristianismo, ¿no? Entonces en ese sentido, es una idea que también cuyo padre es Aristóteles, ¿no? Que también ahí eso cuenta en su haber. Pues mira, queda perfecto el tema, Carlos, para brincar al siguiente tema, porque justo, o sea, para la gente que agarre un poquito de referencia, yo también conocí a Carlos hace aproximadamente 2 años,
Después, por culpa o gracias a Carlos, me volví muy curioso del pensamiento de Gustavo Bueno. Empecé a consumir mucho contenido, leer algunos artículos, leer algunos textos, ver algunos de los grandes expositores de la escuela de Gustavo, y me topé con muchos argumentos, y en esa época estaba investigando yo sobre el aborto. Y la verdad es que uno de los argumentos más convincentes, una de las explicaciones más convincentes que encontré fue la de firmeza y generosidad, ¿no? Entonces, digo, basado en estas ideas de firmeza y generosidad, yo hice un video explicando lo que había entendido de estas nociones de firmeza y generosidad y por qué empataba, o sea, coincidentemente, pues como que cuadraba con mi propio sesgo de confirmación de lo que yo pensaba que era una postura adecuada frente al aborto. Entonces, hice un video referente al aborto completamente basado en la Escuela de Materialismo Filosófico, abiertamente usando inclusive las mismas palabras, los mismos términos y todo, hablando de la postura del aborto, entendiéndola desde la firmeza y la generosidad, ¿no? Que fue después un video bastante controversial, yo como todos los videos sobre el aborto, ¿no? Supongo que es un tema sensible para mucha gente. ¿Podrías platicar un poquito de esto de firmeza y generosidad? O sea, si quieres, yo creo que ahorita que lo explique Carlos mejor, nada más quiero terminar de dar el contexto de la historia y ahorita dejamos que Carlos nos platique. Trabajo tuyo, ok. Entonces, no, de hecho es un trabajo de la escuela de Gustavo Bueno y de hecho son videos de Carlos, de Jesús Maestro, de otros expositores que de ahí agarré la inspiración para el video que hice. Y luego hice este video sobre el aborto, que fue un video bastante controversial, muchos comentarios, obviamente mucha gente muy ferviente sobre el tema, a favor y en contra, ¿no? Siempre es un tema muy polarizante. Y hubo un filósofo, creo que es filósofo argentino, que se llama Jonathan Ramos, que se tomó el derecho de respuesta y hizo un video muy agresivo atacando la postura de firmeza y generosidad. Y de hecho, ve lo coincidente, lo hace desde la escuela aristotélica. O sea, lo hace desde Aristóteles. Y ahora me hace mucho sentido, porque pues digo, él es un pensador, lo poco que le he visto, conservador, podría caracterizarlo como tal, con valores liberales. Y no me sorprende ahora con lo que comentas, Carlos, que realmente lo hace desde la escuela de Aristóteles, ¿no? O sea, como, pues obviamente, pues ahí viene la idea de Dios. Es un buen punto de partida coherente con su lógica pues, sus principios conservadores y la lógica liberal, ¿no? Entonces, si quieres, ahora sí, Carlos, platícanos un poquito del tema. O sea, si quieres, primero con un preámbulo del argumento de firmeza y generosidad y después, pues, un poquito del desglose. Mira, si quieres, como el argumento ese sería un poco largo, pues digo dónde lo pueden encontrar, que he explicado, y me meto más en comentar, porque si no, a lo mejor nos desviamos un poco. Entonces, yo creo, por ejemplo, lo primero que tengo que decir es que cuando es muy gracioso, ¿no? Como muchas veces cuando uno ve un vídeo, sea el tuyo o sea el que tú dedicaste al aborto, o sea, por ejemplo, los que he dedicado yo desde, que se llama quizás el más largo, en el cual hablo del tema con más detalles, se llama algo así como el aborto y la eutanasia en los estados de bienestar, que se puede encontrar en YouTube fácilmente, y ahí pueden ver toda la exposición de la bioética materialista ligada a las ideas de firmeza y generosidad. Pues lo curioso del caso es que cuando uno expone estas ideas, por ejemplo, en España, ¿no? Nos ven como antiabortistas, ¿no? Y cuando tú las expones prácticamente en México, te ven como pro-abortista. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque tú mismo en tu vídeo ibas señalando caso a caso y defendías el aborto en ciertos casos y en otros no. Y luego hubo una cosa que me quedé decir confusión que me sobre mucho. Confusión, ya nadie se entiende. Entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo a veces mucha gente, la gente entiende lo que quiere entender, ¿no? Sin meterse a discutir en lo de los casos, ¿no? Y hubo una cosa que me gustó muchísimo de tu vídeo, y lo tengo que decir, es como la parte final, cómo lo adaptas a la situación en México, ¿no? Claro, en España la cuestión de la educación sexual pues ya está muy, muy implantada. Entonces, claro, en el caso de los embarazos no deseados, pues donde ha habido, pues por una falta de prudencia en el uso de anticonceptivos, pues claro, en España obviamente, desde un punto de vista bioético, pues es algo que habría que reprender. Quiero decir que, sobre todo cuando las estadísticas nos dicen que en España hay en torno cerca de 100.000 abortos cada año, esos abortos no son de personas, qué sé yo, digamos inmigrantes, sino que mayoritariamente son de personas españolas y que a veces incluso abortan por segunda vez. Claro, no es lo mismo que la situación en México, claro, que donde tú señalabas que muchas veces pues son pues qué sé yo, de adolescentes que no han tenido acceso ni a los anticonceptivos ni a la educación sexual. Y entonces en ese caso la situación, obviamente, los parámetros no son los mismos, ¿no? Entonces, claro, en España, donde a día de hoy puedes conseguir, qué sé yo, preservativos desde el metro en cualquier sitio, pues obviamente
un aborto en este caso, pues obviamente desde un punto de vista bioético no se puede defender. Claro, no es lo mismo, en ese sentido me parecía muy interesante la adaptación que hacías en México, donde la situación obviamente no está en las mismas condiciones. Uh-huh. Pues dicho esto, ¿no? Con respecto al vídeo que yo me lo había señalado alguna persona y lo vi con interés de este filósofo argentino, un poco tradicionalista, ¿no? De sesgo católico. A mí la verdad es que el vídeo lo he visto con mucha atención, pero lo que más me sorprendía en primer lugar era el tono arrogante, ¿no? Y un poco prepotente de este filósofo argentino, ¿no? Que pareciera como si por él ser profesor de filosofía o estar en la universidad, ¿no? Era el que podía pontificar de estos temas, mientras que tú no podías saber de él, ¿no? Claro, lo que aquí el error es pensar como que él es el dueño de la filosofía, cuando lo primero que siempre nosotros mantenemos desde la Escuela del Materialismo Filosófico es que la filosofía no existe. Lo que hay son multitud de filosofías que están en polémica, ¿no? Y entonces todos somos filósofos. Por lo tanto, a lo que tendría que ir él es a los argumentos que tú dabas y no al hecho de si tú eres filósofo licenciado o no, con lo cual, por decirlo con un refrán castellano, ¿no? Como era aquello de que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Completamente. Y luego hay un detalle del vídeo de este filósofo argentino que me llamó mucho la atención. Él va comentando tu vídeo y dice que solamente escucha unos 5 minutos y que con eso ya le basta, que no va a escuchar más. Dice, porque todo está mal. Claro, esto ya es juzgar todo por la parte, ¿no? Pero una pregunta, Carlos. Un error grave. Disculpa, me pregunta, ¿estaba criticando el video de Diego o otros videos? Sí, el vídeo de Diego. Sí. Ah, fíjate. Pero a ver, Mateus, o sea, mi video, los argumentos son los argumentos del materialismo filosófico. Sí, o claro. sea, No yo hice autoría. vi horas y horas y leí artículos y después, como comentó Carlos, yo lo que hice fue entender el argumento de generosidad y firmeza y después tratar de aplicar esa lógica a la realidad mexicana. O sea, por eso tal vez llegué a conclusiones un poco distintas, pero primero traté de entender y explicarle muy bien a la gente que estuviera viendo por qué me estaba basando en el argumento de firmeza y generosidad, y una vez establecido eso dije, ok, ¿y esto cómo aplica a la realidad mexicana? Y ahí ya puse mi postura y terminé con mi conclusión de por qué mi planteamiento era tal para México y así, ¿no? Pero la crítica de Jonathan fue hacia mi video. Pero pues obviamente, justo como comenta Carlos, él dijo que solo vio 5 minutos y con eso le bastó, pues yo creo que, pues no sé, ni siquiera haber entendido los argumentos. Pero yo creo que esto tiene su razón. Corta el vídeo antes de llegar a cuando empiezas a analizar casos. Y yo creo que porque su postura es tan dogmática, que claro, como él parece ser, por lo que yo he entendido, viendo otros vídeos suyos en los que habla de los fundamentos de la postura del derecho a la vida y tal, que él es antiabortista prácticamente en cualquier situación. Y entonces, claro, yo creo que él mismo no puede llegar a analizar la situación de los casos porque ahí se retrataría, ¿no? Cuando si él estaría en contra del aborto, incluso cuando hay riesgo de la madre o si es una violación, etcétera. Claro, la argumentación que él da es la siguiente. Dice, cuando se produce la fecundación hay un nuevo código genético, hay un nuevo individuo. Él se apoya en Boecio, ¿no? Y también pues tiene ciertas resonancias aristotélicas diciendo que ese nuevo individuo, pues llega a decir textualmente, es una sustancia individual de naturaleza racional. Y dice, por tanto es persona, por tanto tiene derecho a la vida. Bueno, lo primero que hay que decir es que ahí está dando unos saltos lógicos entre ser un individuo, que sí, que le podemos decir que hay una cierta individualidad en el cigoto, pero claro, pero no podemos darle ya la categoría de persona. Claro, yo creo que cuando él dice persona, lo que en el fondo quiere decir es que tiene alma. Eso es lo que está queriendo decir. Y yo creo que en el fondo él, sin darse mucha cuenta... Es vida. Claro, está puesto de ese cerrojo teológico donde él viene a sostener que en el momento mismo de la fecundación, aunque él quiera decir persona, lo que quiere decir es como que el cigoto ya tiene alma y por lo tanto ya no se le puede matar. Claro, aquí es muy curioso porque yo voy a argumentarle un poco a Domine, ¿no? Desde sus propias coordenadas, digámoslo así, católicas, ¿no? Para que vea que esa posición que él mantiene es la posición, curiosamente, de San Agustín y de Tertuliano, que sostenían que justo en el momento de la concepción Dios infundía el alma. Bueno, Tertuliano sostenía que el alma iba más bien con el semen del varón, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo. Vamos a suponer como San Agustín que él lo que sostiene es eso. Claro, lo que me sorprende es que no conozca a Santo Tomás. Santo Tomás no sostenía la teoría de la animación instantánea, como sostiene este hombre, sino que sostenía la teoría de la animación retardada. Y entonces, por ejemplo, en la Suma Teológica,
dice que los embriones no resucitarán porque todavía no tienen alma racional. Es decir, para Santo Tomás, el alma, sí, para Santo Tomás el mayor regalo de Dios es la racionalidad, según Santo Tomás. Claro, la racionalidad no es instantánea, no aparece en el momento de la fecundación, sino tiempo después, unos meses después, ¿no? De hecho, para Santo Tomás el aborto era pecado, porque iba obviamente contra la naturaleza de un proceso que estaba orientado a gestar, pero no era homicidio. Esto es lo curioso del caso, ¿no? ¿Un homicidio? No era un homicidio. No era un homicidio. No, porque no estabas matando a una persona, a un ser humano, porque todavía no tenía el alma racional. Entonces, es curioso porque esta teoría, que es la teoría de Santo Tomás, es la que se mantiene, por ejemplo, en España en los siglos XVI y XVII. Y hay un jesuita español a principios del XVII, Tomás Sánchez, que tiene unos tochazos que se llaman de matrimonio, ¿no? Que lo tenían que estudiar pues la gente que estudiaba biología, ¿no? Y donde él trataba pues todas las cosas estas de alcoba, vaya. Unos tochazos, unos libros, unos tomos. Sí. No conocías eran unos infolios enormes, ¿no? Entonces los estudiantes tenían un lema que decían, si quieres saber más que el mismísimo demonio, lea Sánchez en De Matrimonio, ¿no? Y entonces, y dejarme que os lea un fragmento de Sánchez para que veáis, estamos en 1600, lo que llega a decir Tomás Sánchez, que es alucinante, ¿no? Y yo esto lo hago como contraargumento, ¿no? Contra esa postura supuestamente religiosa y católica, ¿no? Pues aquí es un jesuita el que lo está diciendo, un escolástico, que es precisamente un escolástico español, ¿no? Dice lo siguiente, no comete homicidio el que procura el aborto, porque entonces el feto es tan solo una parte de las entrañas, todavía no animado por el alma racional. No hay, pues, que conservarle con el peligro inminente de la vida de la madre, mucho más cuando, si muere la madre, el feto no adquiere vida. O sea, defiende el aborto en el caso de que haya riesgo para la vida de la madre. Fíjense, que es la postura que nosotros sostenemos. O sea, totalmente, que es la postura de firmeza y generosidad. Claro, es decir, y dice más, fíjate, dice, la madre tiene más derecho a la medicina que le da la salud, aunque con ello se siga la muerte del feto, que el feto. Dice, porque el feto depende de la madre y no al contrario. Se confirma este argumento porque muerta la madre, difícilmente se salva al feto. Exactamente. O sea, fijaos, o sea, que es que no es una postura nuestra antirreligiosa, es que hasta los propios dominicos, Santo Tomás, la defienden. Claro, lo que a esta gente se le olvida es que la Iglesia, cuando sostiene, la Iglesia cuando toma la postura de la animación instantánea, es decir, que el embrión en la fecundación nace el alma, nace la persona. Es en 1917, o sea que no es tan... Es el Papa León XIII. A ver, hay un papa anterior, creo que es Pío, no me acuerdo qué número de Pío es, que en el 19 ya dice algo parecido, pero es León XIII en 1917 el que dice que la doctrina de la Iglesia es esta, la de la animación instantánea. Entonces, claro, aquí lo que está pasando es que, pues para que se vea, ¿no? Que esta persona, Jonathan Ramos, en cierto modo está puesto de su ideología religiosa y entonces obviamente no es capaz de ni siquiera entrar a discutir el aborto caso por caso porque su posición es tajante. El aborto es condenado en todos los casos. Desde antes de cualquier conversación. Cuestión que, fijaos, es que ni Santo Tomás ni el jesuita Tomás Sánchez mantenían. O sea, que esto es una cosa fatal. Y claro, a mí esto ya se me confirmó, esta posición dogmática de este filósofo argentino, cuando, por ejemplo, cuando te oye mencionar lo de la firmeza y la generosidad y señalas, Diego, lo de que pues, todos intentamos perseverar en el ser, en la firmeza, él inmediatamente eso lo que a él le recuerda es a Nietzsche, dice el filósofo ateo, el filósofo del anticristo. No, eso es Spinoza, es lo que Spinoza llamaba el conatus. O sea, es que yo creo que aquí se ve muy bien cómo está puesto de su ideología, ¿no? Del dogma. Entonces... Y una pregunta, Carlos, o sea, tratando de hacer aquí un contraargumento, y digo, la verdad, o sea, también tratando de respetar el debate, que digo, Jonathan, lo he dicho antes, no tengo absolutamente nada contra él, me parece que está en su derecho de tener una postura en contra, lo que sea. Lo que sí creo es de que, o sea, me encantaría que en su momento Jonathan pudiera platicar directamente contigo, o sea, si el primer video lo hice yo presentando tus argumentos y él refutó los tuyos, yo creo que estoy interfiriendo, o sea, creo que sería mucho más valioso una conversación entre tú y él directamente sin mí. O sea, que él ya me desacreditó como un sofista y probablemente sí lo soy,
en muchos sentidos, me parece que sería mucho más provechosa una conversación directamente entre tú y él. O sea, que sí, Yo encantado de ponerlos en contacto, ¿eh? Yo encantado. Claro, lo gracioso del caso es lo que te digo, que nosotros cuando hemos sostenido en España estas posiciones, pasamos por ser antiabortistas. O sea, no manches. Claro, ves que claro, el medio es el mensaje, ¿no? Sí, entonces al final, pues, claro, el problema es que la gente lo que está esperando es que inmediatamente seas o pro vida o pro abortista. Sí. No se dan cuenta de que el tema es muy delicado y que hay que ir caso por caso. Hay que ir caso por caso. Hay algo ahí. Es el argumento que traté de construir, o sea, que me parece mucho más interesante entenderlos desde ese caso por caso. Porque, por ejemplo, ahora me despierta mucho la curiosidad lo que comentas, Carlos, de esta alma racional. Porque, a ver, es que o sea, es difícil tratar de construir esos argumentos con tanto dogma, o sea, esos argumentos idealistas. Porque, a ver, ¿cuál sería la justificación de decir que en el momento de la fecundación existe algo como un alma que te denomina como persona? O sea, ¿bajo qué criterio pudieras tú argumentar eso si no fuera un dogma? Este filósofo, Jonathan Ramos, en el fondo lo que está pues es del genetismo, ¿no? De pensar que porque hay un nuevo código genético, pues ya es un nuevo individuo, ya es persona. Pero claro, es que ese salto es ilegítimo. Sí. Es que ni siquiera lo da Santo Tomás. Santo Tomás diría que el embrión tiene alma sensitiva. Potencial. No, él distinguía diferentes tipos de alma. Alma vegetal, que era la que tenían, por ejemplo, las plantas, alma sensitiva, que tienen los animales, y luego ya el hombre, alma racional. Entonces, el hombre va sumando como las tres almas, ¿no? Sí. Entonces, en el desarrollo del embrión, lo que sostenía Santo Tomás es que conforme va desarrollándose, va adquiriendo cada una de estas almas. Claro. ¿No? Entonces, pero claro, el alma racional, que es la característica típicamente del humano, para Santo Tomás no la tomaba más que creo que era a los 2 o 3 meses. O sea, que ya es cuando él... Qué extraño, ¿no? Porque creo que... Y hay un video muy bueno de Ernesto Castro, si no me equivoco, que seguramente también lo debes de conocer. Ernesto habla de... O sea, su postura en el aborto creo que está a partir de la semana 28, porque a partir de la semana 28 es cuando se desarrolla el lóbulo temporal, que es el que ya nos da cierto nivel de sensibilidad hacia el dolor y el placer, y eso ya nos podría constituir como un organismo sentiente, o sea, un organismo que siente, ¿no? Antes de eso, concuerdo que las diferencias, pues, habría que ponernos muy minuciosos en el potencial, lo que implica, dónde se desarrolla la razón, qué es la razón, dónde está situada, qué la conforma, dónde se valida si sigue siendo un ser completamente dependiente y sostenido por un otro. O sea, eso es lo que me preocupa mucho, ¿no? Porque inclusive la idea de individualidad, y aquí es donde creo que podemos hacer un brinco interesante para hablar del liberalismo, ¿no? Porque justo, o sea, me parece que muchas de estas posturas tienes que partir de una creencia a priori. O sea, si no crees a priori en el alma, pues todo esto suena un poco descabellado, ¿no? Es como que... Ahora, hay otra cosa interesante, Diego, que de hecho lo vi en una entrevista de Zizek, de hecho, que es un concepto francés, pero digo, ni siquiera es un concepto, es una frase en francés que la usan como un concepto, que es je sais, non sais, algo. Je sois, non sois, algo así. No me lo sé en francés, pero significa en inglés de yes, I know, but, ¿sabes? Como que... Yes, de que sí, entiendo perfectamente, pero... Sí. Entonces, y eso está muy de moda hoy. Las personas ya no tienen el interés de tomar una lectura objetiva de las palabras que están escuchando y tomárselas en serio. Entonces, eso de que vio 5 minutos y dejó de ver, eso me habla de que ni siquiera tiene una intencionalidad, no tiene la voluntad, las ganas de escuchar. ¿Por qué? Porque eso significa que tiene algún tipo de agenda por detrás. Tal vez quiere más visualizaciones, o quiere más dinero, o quiere empujar un dogma, quiere empujar una ideología. Entonces, no le conviene leer más. Entonces, aunque sí le expliques perfectamente y sea un argumento válido, coherente, bien fundamentado, bien estructurado, bien estudiado, no hay un interés. Y ahí y esa es la tristeza del mundo en el que estamos. No, pero hagamos un hombre hierro. O sea, yo a ver, no creo que vamos a suponer que no parta de mala fe, ¿ok? O sea, no quiero caer en ese argumento, no quiero desvalidarlo como per se. No, o sea, yo creo que tiene, o sea, tiene...
Pero a ver, pero Machito, también, o sea, entiendo que él haga la lectura superficial de decir, pues este es un sofista que ni siquiera estudió filosofía, no sabe lo que está hablando. Pero leer a Carlos, por ejemplo, o irse a los... Obviamente, digo, ahí sí debería de haber hecho él la tarea del rigor académico de, pues digo, para criticar una idea, pues tienes que entenderla primero, ¿no? Pero y probablemente también fue fácil para él simplemente desvalidarme por la manera en la que hablo, seguramente mi manera de presentar los argumentos no fue ideal, porque seguramente no estoy al nivel de un profesor para explicar esos argumentos, que son argumentos complicados, elegantes, que requieren un cierto rigor académico, y seguramente él me desvalidó desde la forma, como diciendo, pues, o sea, este tipo no es filósofo, no debería estar hablando de estas cosas, y partió pues regresó más bien a su dogma, a su manera de pensar, y desde ahí partió a priori pensando que tenía razón, simplemente desvalidando y echando los argumentos. Pero justo lo que me interesa más, y más que este uno contra el otro, que realmente no me interesa tanto, lo que creo que es importante es hablar de este caso en el que, a ver, ¿por qué es tan dominante todavía esta lógica dogmática, el pensamiento liberal, el pensamiento místico, la teología? O sea, ¿por qué es tan dominante en este momento ideológico del mundo cuando hay tantas faltas materiales, Carlos? O sea, y creo que aquí me gustaría que brincáramos a una crítica al liberalismo, porque justo esa alma de la razón, el hombre libre, el libre albedrío, el hombre racional, ¿sabes? El hombre en persecución de sus proyectos liberales, y ¿sabes? Y me gustaría escucharte hablar sobre el liberalismo específicamente, porque es un tema que a mí me duele bastante, y específicamente hablar de por qué constantemente escuchamos esta lógica de soy liberal en lo económico, pero conservador en lo moral. ¿Sabes? O sea, ahí me gustaría que nos platicaras un poco. Antes, matizo una pequeña cuestión, ¿vale? Has comentado, ¿no?, la posición de Ernesto Castro, ¿no?, y que también es muy mantenida por otras personas, como por ejemplo el filósofo argentino Mario Bunge, ¿no?, de que el aborto, pues a partir de que se forma el cableado cerebral, pues entonces ahí ya sí tendríamos un ser humano, porque el cerebro sería el órgano distintivo nuestro, sí, pero antes no. Bien, yo esa posición tampoco la veo, ¿no?, porque es olvidar. Quiero decir, yo lo de los pedazos, lo de dar cortes tajantes en un proceso biológico, que es un proceso teleológico, es decir, que si tú no lo tocas se va desarrollando, pues es como decir, qué sé yo, que es peor, es mejor matar a un niño, ¿no?, que a un señor mayor, porque el niño todavía no tiene la vida hecha. Bueno, ya, pero es que si le dejas... Entonces, claro. Yo creo que en este tipo de problemas hay que romper. Entonces, la idea esa de poner pedazos, de dar un corte, no funciona. Ya, entonces, yo creo que la posición es juzgar el análisis en otros términos, que son los de la firmeza y la generosidad, pues enfrentando la firmeza del embrión con la firmeza de los padres, etcétera. Y es la única manera de tomar una posición. Entonces, en ese sentido, a las personas interesadas... Más cualitativo que cuantitativo. Sí, porque yo siempre, o sea, pienso que ese pedazo se puede poner o antes o después. Entonces, claro, lo puedes ir moviendo. De hecho, hay filósofos como Peter Singer que incluso defienden el infanticidio, porque, claro, dicen, bueno, pero ¿por qué nos paramos cuando tiene el cerebro? Porque si es que todavía no es... Entonces, claro, es que si te metes en el debate de dónde dar el pedazo, estás ya discutiendo una cuestión metafísica que es imposible. Totalmente, ¿no? Y aparte deja tú, o sea, para mí es un tema muy sensible porque yo tengo un hijo que tiene una discapacidad y tiene una discapacidad grave, ¿no? Entonces ahí entras al debate del capacismo y toda esta lógica de que una vida productiva o una vida capaz o una vida con uso de razón vale más que una vida sin uso de razón. Entonces ya inclusive para eso, para mí tendrías que primero que nada determinar cuál es el objetivo de la vida, para poder juzgar entonces cuál es el criterio de éxito de la productividad. O sea, si la razón tuviera un fin, te entendería por qué la razón es más importante que cualquier otra intención. Pero mientras no me puedas justificar para qué sirve la razón, cuál es el fin de la razón, no entiendo por qué la razón es más importante que la generosidad y la firmeza. Entonces tampoco entiendo justo ese criterio tajante que tú dices de, ya tiene uso de razón, se tiene que proteger a toda costa. ¿Cómo? Entonces si no tiene uso de razón, ¿se puede matar? O sea, porque lo otro que implica es tenebroso. Es tenebroso, sí. Sí, se cae. Que es el mismo debate que a día de hoy está teniéndose en España con respecto a la eutanasia, ¿no?, que la han legalizado. Sí, es que es lo mismo. Entonces, es el mismo problema. Entonces, yo creo que el debate ese mantenido por ahí... Bueno, acaba de pasar aquí mi gata. Pasó un gatito ninja. Entendí. Y entonces, pues, un poco eso es lo que te digo, ¿no? Que esas posiciones yo creo que hay que desenfocarlas. Y ya yendo a lo que planteabas, ¿no?
es curioso porque este filósofo argentino, que yo le veo más pues en una línea tradicionalista, católica, él, por lo que yo tengo entendido, aunque no soy experto en sus posiciones, está cercano a Alberto Vuela, que curiosamente es una persona que en su momento sí que tuvo discusiones con Gustavo Bueno, con lo cual sí que podría haber un cierto contacto, por lo menos para haber oído hablar, ¿no?, de la escuela del materialismo filosófico. Pero es curioso eso que dices, ¿no?, que en España también pasa mucho, ¿no?, de liberales en lo económico, conservadores en lo moral y lo político, ¿no? Claro, a mí el problema es que tendemos a pensar siempre con dilemas maniqueos, ¿no? Pues eso, con esto de la pandemia se ha visto muy bien, ¿no? Libertad o seguridad, ¿no? Pero claro, eso de la libertad, ¿qué es la libertad, no? ¿Qué se quiere decir con la libertad? Es aquello, a mí siempre me acuerdo de aquello que decía Lenin, ¿no? De libertad, ¿para qué, no? ¿Para qué querrán estos la libertad? ¿Para hacer qué? Sí. Es for who to do what. Sí, mejor entonces, pues, al final, una cosa es pues que defendamos que efectivamente pues tiene que haber una cierta libertad de acción, ¿no? Pero claro, si esa libertad de acción no tiene valor en sí misma, quiero decir, el valor que tiene la libertad de acción lo toma precisamente por lo que luego se haga, no, o sea, se toma por las obras a posteriori, no a priori. Entonces, al final son debates como muy metafísicos en los cuales es muy difícil romper. Yo creo que la libertad actualmente, claro, las democracias en las que vivimos son democracias muy peculiares, democracias que desde el materialismo filosófico llamamos de mercado poetórico, ¿no? Donde la base de la democracia es precisamente el mercado capitalista, donde hay un exceso de productos, ¿no? Falsas democracias. Y donde pues los votantes pueden elegir a su candidato casi de la misma manera como pueden elegir en el supermercado la lata de tomate que quieren, ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues es un poco que una transmutación de una cosa con otra, ¿no? Entonces, hay que ver que esa libertad del mercado poetórico de comprar y vender, que es la base de lo que luego es el sistema democrático, pues que las limitaciones obviamente que tiene, ¿no? Porque claro, al final es aquello, ¿no?, de que efectivamente tú puedes dejar, todo el mundo tiene libertad de comprar y vender, etcétera. Sí, claro, pero si no tienes dinero, ¿qué libertad de comprar y vender tienes? Claro, habría que hablarse de libertades fácticas, ¿no? O sea, libertades reales, no de libertades potenciales. Y qué raro, ¿no? O sea, ¿no te parece extraño que sigamos sosteniendo tantas premisas a prioristas en esta época? O sea, como que justo, ¿no? O sea, yo constantemente me topo con esta paradoja y esta frustración de que solo se nos ofrecen soluciones ideológicas para problemas materiales, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo la conversación está al mismo nivel, ¿no? Como que se quiere hablar de metafísica, se quiere hablar de ideología, se quiere hablar de estos idealismos y de estos principios, ¿sabes?, magnánimes y demás, y en cambios materiales nada. O sea, tienen a la gente embobada leyendo puro Paulo Coelho, de todos los sabores y colores, pero cambios materiales buenos ninguno. O sea, ¿de qué sirve gozar de estos principios ideológicos de la libertad si en fatti, o sea, en hechos, no hay una libertad que puedas ejercer? ¿No? Y ahí creo que Zizek inclusive tiene una crítica bien interesante que dice... Maquiavelo lo respondió. Zizek decía que es muy diferente, que libertad no es escoger los ítems en el menú, libertad es decidir qué está en el menú. Sí, claro. O sea, justo como lo acabas de poner, o sea, ¿de qué me sirve esta democracia donde yo tengo que votar entre, no sé, entre A y B? Yo no los escogí, están A y B porque están patrocinados por los intereses del gran capital y mi libertad de opción es esta, ¿no? O sea, ¿esto es libertad? O sea, no realmente, no debería de ser eso. Y también concuerdo contigo que es un reduccionismo plantear esta noción de libertad contra seguridad, ¿no? Es como que no deberían ni siquiera de ser puestos como antagónicos, ¿no? De un lado se promueve la libertad y del otro lado se promueve la igualdad. O sea, me parece como un hombre paja tan tonto, tan simplista para problemas tan complejos, que justo que me parece que la gente que promueve estas ideas de manera tan simplificada, lo que tiene pues son dogmas. O sea, no están abiertos y ni siquiera interesados a participar de las discusiones reales. Simplemente quieren el valor reduccionista. En realidad no hay salida, Diego. O sea, ¿qué salida es? O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es? Y también que yo creo que aquí uno de los mitos que está metido ligado al de la libertad es el mito del individualismo, ¿no? También. La idea esa de como que todos somos individuos claro. Y no somos conscientes de que estamos muy determinados pues, por los grupos a los que pertenecemos, las instituciones en las que estamos metidos, etcétera, etcétera. Y claro, eso tiene mucho que ver con lo que comentabas, ¿no?
con el auge todo de las psicoterapias, ¿no? Pues sobre todo del coaching, de la psicología positiva, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es como que una persona, qué sé yo, tiene depresión o está triste, ¿no? Entonces, en vez de afrontar que a lo mejor tiene esa depresión o está triste porque trabaja 10 horas diarias o porque no tiene vacaciones, se traslada que es un problema suyo donde tiene que hacer una especie de trabajo interior para sentirse bien, ¿no? En la jaula en la que está metida, ¿no? Entonces, claro, al final, pues es que aquí hay que darse cuenta de que en el fondo todo este auge de las psicoterapias que está habiendo, psicoterapias sobre todo individualistas, ligadas tipo, qué sé yo, pues eso, ligadas al trabajo interior, ¿no? Como si hubiera un interior, vaya. Cuando más bien... Está como empresarización emocional. Cuando uno tiene un problema mental, no es que el problema mental esté dentro de uno, sino más bien es que uno está en el problema mental tal y como lo entendemos nosotros, porque el problema mental tiene más que ver con las circunstancias que te rodean. Quiero decir, que tiene que ver pues eso, con las circunstancias laborales, familiares, de pareja, sociales, etcétera. Entonces, claro, al final ves ahí como pues ese individualismo, esas ideas, la idea de individuo, de la libertad, etcétera, pues también van muy ligadas ahí al desarrollo de todas estas corrientes psicológicas a día de hoy. Claro, y una pregunta, Carlos, ¿cuál es tu postura frente al libre albedrío? Bueno, pues yo la verdad es que el libre albedrío, pues primero, vamos a ver, si uno piensa que en cada momento que se está determinando, pues la verdad es que es muy complicado, ¿no? Porque generalmente las cosas que hacemos estamos determinados a hacerlas. Quiero decir, cuando uno, qué sé yo, hace lo que quiere, pues más bien lo que está haciendo es que es un esclavo de sus caprichos, ¿no? Hace lo que puede. Claro, entonces, ¿dónde se puede ver la libertad, no? Entonces, la tesis que sostiene un poco bueno y que a mí me parece muy interesante es que verdaderamente la libertad no se puede ver a esta escala individual, de actos individuales, ¿no? En un determinado momento, sino que hay que ver la biografía de la persona a una escala de años X, larga, ¿no? Para ver si efectivamente esa trayectoria pues se ha desviado de la del resto. Quiero decir, pongo un ejemplo, ¿no? Bajo condiciones similares, ¿cómo se ha comportado? Eso es, quiero decir, por ejemplo, yo puedo sentirme libre porque llega el fin de semana y voy a la sierra a montar en bici, pero claro, cuando en el camino por el que voy me encuentro a 200 personas, pues me doy cuenta de que mi libertad, esa especie de sentimiento libre que yo tenía es que he elegido libremente montar en bici, bueno, pues cuando ves a 200 átomos racionales, ¿no? Que hacen lo mismo, pues dices, bueno, ¿dónde está aquí la libertad, no? Claro, entonces, ¿dónde se puede ver la libertad? Pues se puede ver a la escala biográfica, ¿no? ¿cuándo podemos efectivamente ver si una persona ha sido libre, ¿no? Si ha podido ejercer una especie de autodeterminación operatoria, pues cuando prácticamente está en el final de su vida, ¿no? Cuando podemos evaluar si viendo sus obras, qué es lo que ha hecho en el contexto en el cual se movía. Su rango de libertad, ¿no? Porque inclusive, qué extraño, ¿no? Que siendo libres estemos a grandes rasgos hombres blancos de clase media, todos trabajando 8 horas por día, haciendo prácticamente lo mismo. O sea, sí, habría que hablar justo de esas libertades prácticas y fácticas, ¿no? Entonces digo, creo que está súper interesante. Aparte se dio muy bien la conversación en el sentido de que pues, hablamos un poquito del aborto. Estas posturas sobre el aborto suelen revelar posiciones muy dogmáticas, o sea, posiciones muy firmes, tomando una serie de conceptos a priori, o sea, tomando como que una serie de marcos argumentativos muy rígidos, inclusive anticuados en algunos contextos, pero pues también revelan, pues más bien, o sea, puede ser un sesgo de confirmación, de conformidad, de la propia persona que los presenta como argumentos trascendentales, ¿no? Y creo que es mucho más saludable que tratemos de llevar este argumento a una lógica mucho más del caso por caso, como debe de ser, ¿no? Porque no, o sea, meter a todo el mundo bajo el mismo saco me parece inclusive peligroso por las puertas que abre, ¿no? E inclusive como una lectura de hombre de paja de la posición de firmeza y generosidad pudo llevar de tu lado del mundo a una interpretación que eres anti-aborto y de mi lado del mundo a mí me posicionó como pro-aborto. Y yo nunca he dado mi postura sobre el aborto. Yo solo he presentado diferentes argumentos sobre el tema y defendido la idea de que se tiene que analizar caso por caso. De ahí pasamos entonces a que pues, mucho de esto viene de esta noción del individuo, del humanismo, del liberal, o sea, de esta postura de que el hombre es libre, de que el hombre goza de razón, de que existe una diferencia entre naturaleza y cultura, de que existe una como situación distinta, especial, que sitúa al hombre en otro lugar dentro del universo, dentro del mundo. Y justo ahora te quisiera hacer la pregunta, o sea,
te voy a decir mi lectura en este momento. Yo creo que el humanismo siempre estuvo equivocado en el sentido de crear esta idea del excepcionalismo humano, ¿no? O sea, ponernos en este lugar excepcional, ¿sabes? El humano renacentista en el centro del círculo de Da Vinci, con su uso de razón, con la cultura que es superior a la natura, que, ¿sabes? Y obviamente de ahí se desdobla la Carta de Derechos Humanos, el individualismo, el humanismo, el liberalismo. O sea, todo eso es una escuela de un enorme sesgo que inclusive también tiene raíces teológicas, porque tiene obviamente que ver con nuestra relación con este Dios que también es antropomorfo, que tiene nuestras características, que nos refleja y demás. Pero pues ahí, o sea, como que ahí es donde llegué y por eso quería terminar con, o sea, el último tema que me gustaría conversar contigo es este, ¿no? Entonces, ¿el humanismo fue un error? Y si el humanismo fue un error, ¿es el posthumanismo, el transhumanismo una vía válida? O sea, ¿tiene algo que aportar o qué sigue? ¿Hay lugar para una crítica al humanismo? ¿Es necesaria hacer una crítica al humanismo? ¿Y hacia dónde deberíamos de mirar? Pues, si quieres, antes de meternos en lo del transhumanismo y el poshumanismo, hable un poco del humanismo, ¿no? Quiero decir, esa visión del humanista, ¿no? Como una escala natural, ¿no? Como si el hombre estuviera en la cúspide, ¿no? Y hubiera un salto abismal con respecto a, pues, a los animales, ¿no? Es una postura, es curioso porque que no está tanto en la Edad Media. Por ejemplo, en Santo Tomás, por volver a Santo Tomás, ¿no? Los animales tenían pues alma sensitiva, ¿no? Claro. Y el hombre tenía alma sensitiva y además alma racional. Pero bueno, compartíamos con los animales el alma sensitiva. Lo que sucede es que en el siglo XVI hay un médico de Medina del Campo, Gómez Pereira, el cual empieza a sostener una teoría que es la doctrina del automatismo de las bestias, que viene a decir como que es una teoría que luego recupera Descartes y que ya pasa de Descartes a toda la filosofía occidental, ¿no? Y es la idea de que ser racional se equipara a tener sensibilidad. Por lo tanto, como los animales no son racionales, no pueden tener sensibilidad. Por lo tanto, los animales son máquinas, ¿no? Es la famosa idea esta de Malebranche, ¿no? Que también era cartesiano, ¿no? De pegando a la perrita con un palo, la perra llorando, ¿no? Y diciendo, bueno, pero no te preocupes porque no lo siente, ¿no? Es como una máquina, ¿no? Es una respuesta instintiva. Su llanto no tiene un sentimiento por detrás. El problema es que con Darwin, con el desarrollo de la biología y sobre todo ya en el siglo XX de la etología, ¿no? Pues ligada a nombres como, qué sé yo, como Tim Berger o Konrad Lorenz, ¿no? Que son canonizados con premios Nobel, ¿no? Pues claro, empezamos a ver que los animales son raciomorfos. Es decir, que no solamente tienen sensibilidad, sino que también tienen una cierta racionalidad, ¿no? Es aquello de, pues, el perro de San Basilio, ¿no? Sí. San Basilio tenía un perro que cuando iba por un camino olfateando una pista y llevaba una bifurcación, ¿no? Olfateaba por un lado y si veía que por ahí no iba la pista, directamente sin detenerse iba por la otra corriendo, ¿no? Entonces, claro, en la Edad Media lo que decían es que el perro de San Basilio resolvía silogismos, ¿no? Porque si tenía A o B y no A, entonces era B. Entonces decían, era inteligente, ¿no? Entonces, un poco lo que nos va poniendo esto en la línea de la modernidad, y esto es lo que explica también que surja el animalismo, ¿no? Claro, el problema es que el animalismo ha vuelto a confundir todo, ¿no? O sea, efectivamente, los animales son raciomorfos, tienen una especie de racionalidad que no es exactamente como la humana, pero no hay ese salto abismal del lenguaje. Pero no hay tampoco un salto, porque hay ciertos animales que tienen pues un protolenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un salto abismal. Claro, eso tampoco quiere decir que los animales sean personas, que es un poco lo que sostiene a día de hoy la posición del animalismo o incluso del especismo, ¿no? Claro, entonces, porque claro, la relación de persona es una relación social y que en el caso de los animales tiene que ver con la dominación. Quiero decir, incluso esto ha pasado entre diferentes grupos humanos. O sea, por ejemplo, ¿por qué los anglosajones no consideraban personas, mientras que en el marco del Imperio Español los indios siempre eran considerados personas porque eran susceptibles de recibir la palabra de Dios y así estaba pues todas las discusiones teológicas? En el marco de los anglosajones, no. Y entonces eran considerados como animales.
No, pero justo, o sea, justo esa para mí es mi gran crítica al humanismo. O sea, que el humanismo planteó esta idea de un hombre universal y dejó 90% de los hombres universales fuera. O sea, que planteó de que no, es que todos somos libres y todos gozamos de razón, pero los negros no, las mujeres no, los autóctonas no, los asiáticos no, o sea, los minusválidos no, los discapacitados no, los enfermos no, los enfermos mentales tampoco. O sea, eso para mí fue el gran hay aquí un contraste, ¿no? muy curioso, ¿no? Porque David Hume, uno de los grandes filósofos liberales, ¿no? No consideraba, por ejemplo, tiene textos que arremete contra los negros que prácticamente no les considera personas. Cuando, por ejemplo, en España, en el siglo XVI, ya había personas negras que eran catedráticos de Juan Latino, que era catedrático en la Universidad de Granada de árabe. En el siglo XVI. Y no había ningún problema. Resulta que era un esclavo negro que iba con su señor a escuchar las lecciones y resulta que le aprovecharon más a él que al señor y acabó siendo catedrático creo que de lenguas arábigas en la Universidad de Granada. Y esto lo cuenta, por ejemplo, el padre Acosta, que pues desde el Perú, ¿no? Señalando eso, ¿no? Cómo es muy diferente el marco de la civilización pues de los países mediterráneos católicos, ¿no? De los países anglosajones, ¿no? Que precisamente son donde surge, pues es curioso porque es donde surge más el racismo, la eugenesia y el transhumanismo. Obvio, sí, claro, porque cuando los obligas a coexistir y realmente pones en práctica la promesa de derechos iguales, pues te das cuenta que les encantaba la hipocresía. Lo que realmente les gustaba era la posición cínica de una supuesta universalidad, donde la universalidad había que ganársela, ¿no? O sea, era como este estatus que todos tenemos, pero hay que ganárselo, ¿no? O sea, es como esa posición, justo, me parece que mucha de esta gente que parte de una lógica dogmática, su característica más común es la hipocresía, donde tienen estos conceptos que parecen ser universales, pero luego están llenos de barreras, están llenos de peros, llenos de condicionantes y llenos de distinciones y demás, ¿no? Que me parece muy interesante. Y justo, y de aquí, o sea, fíjate que la lógica que quería platicar contigo, Carlos, y de verdad te agradezco mucho la conversación, es una delicia. Fíjate, o sea, mi lógica, ¿cuál es, no? O sea, la línea de pensamiento que estoy desarrollando ahorita es, bueno, entonces, si el humanismo fue un sesgo en el sentido de, o sea, nos convenía en aquel momento o nos dimos la razón en ese momento por nuestra relación teológica, por lo que veníamos arrastrando del pensamiento místico y demás. Nos pusimos a nosotros en el centro de la historia, sacamos a todos del círculo, sacamos a los animales, sacamos las plantas, sacamos inclusive a otras personas con características distintas a las que nos convenían y nos creamos esta idea del hombre individual, racional, libre, que goza de todos los derechos positivos, ¿no? Pero, pues obviamente sabemos que pues individuales no somos, o sea, independientes no somos, o sea, por todos lados estamos condicionados y por todos lados somos codependientes, o sea, inclusive, y aquí es donde quiero llegar al último tema, que es esta lectura de Spinoza, monista, materialista radical, que es, o sea, que creo que mucho de lo que entendemos, por ejemplo, no sé, el sistema respiratorio, ¿no? O sea, ¿por qué el sistema respiratorio se acaba con los pulmones, la garganta y la nariz? Si cuando nosotros respiramos oxígeno y sacamos CO2, pues no tenemos la capacidad de transformar otra vez CO2 en oxígeno. Entonces nuestro sistema respiratorio es dependiente del plancton del mar del sur de Asia, porque, pues digo, o sea, ¿dónde está ese humanismo? O sea, ¿por qué hicimos esa distinción de inclusive esta individualidad, ¿no? Y me gusta, ahí es donde estoy coqueteando con esta idea de Spinoza, de un monismo materialista radical, donde sí, o sea, nosotros podemos hacer objetos de estudio para entender conceptos y darles forma, significado, razón y sentido, pero realmente es arbitraria esa distinción, o sea, la manera donde se parten, donde se encuentran esas separaciones son muy arbitrarias a nuestro uso de razón para entender la experiencia del mundo, pero en un sentido funcional, pues el sistema respiratorio es tanto pulmón como plancton, ¿no? Y obviamente en el momento que estás dispuesto a hacer esa aseveración, pues vas a tener que hacer otras muy complejas y muy incómodas. Sí, eso que comentas, efectivamente, es que todo yo creo que viene de la distinción que hace el humanismo entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Entre... Natura y cultura. O en otros términos, naturaleza y cultura, ¿no? Entonces, claro, esa distinción es una distinción en el fondo teológica, porque Gustavo Bueno tenía un libro, uno de los suyos más importantes, que se tradujo al alemán, se llama El mito de la cultura, ¿no? Y en él sostiene que esa distinción tiene un origen teológico, porque la idea de cultura es la idea medieval de la gracia,
es decir, que se transforma en una idea laica, como si dijéramos. Pues, ¿qué es lo que nos hace a los hombres diferentes? La gracia divina que nos elevaría y nos diferenciaría de los animales porque seríamos capaces de ser susceptibles de escuchar la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, claro, esa distinción dicotómica entre lo que es el hombre y lo que no es el hombre y la naturaleza, la cultura y la naturaleza, la gracia y la naturaleza, es teológica. Entonces, aquí, por ejemplo, el materialismo filosófico, para romper con eso en ontología, pues que es una cosa que en su momento ya hablamos, ¿no? Pues no tiene dos géneros de materialidad, sino tres, ¿no? No distingue dos, M1 y M2, sino que mete un tercer género que estaría más allá de la naturaleza y de la cultura, ¿no? Un poco para romper esas ideas, ¿no? Pensando esa dualidad. Contra eso. Entonces yo creo que ahí está un poco la posición. Y luego, pues no sé, si quieres presentar lo del transhumanismo y hablamos un poco de eso, o me meto ya, como quieras. No, que doy un poquito de preámbulo. Entonces ahí me empezó a interesar y empecé a leer el Manifiesto Cyborg, o sea, empecé a leer un par de libros sobre humanismo y transhumanismo, escuchar un poco a algunos autores que hablan sobre el tema, justo sobre esta idea de que, o sea, el transhumanismo como que busca no necesariamente superar el humanocentrismo, pero sino que entender el humanocentrismo como una codependencia, donde no existe tal cual una independencia de los otros mecanismos, de los otros sistemas, sino que el ser humano es uno más entre otros mecanismos y podemos nosotros mantener un cierto sentido de supervivencia para no quitarnos el protagonismo y no quitarnos pues no sé si todavía sea un estigma del sujeto freudiano, victoriano, lo que tú quieras, pero mantenemos esta idea de la psique, del hombre, del humano, y nos entendemos como codependientes de todos los otros sistemas. Entonces somos transhumanos, ¿no? Posthumanismo ya suena un poco más radical y obviamente hay miles de variaciones y vertientes, o sea, está posthumanismo vegetal, posthumanismo cyborg, posthumanismo feminista, que la verdad es que está bien interesante la lectura y apenas me estoy adentrando, pero ya el posthumanismo supone dejar atrás el humanismo y simplemente decir que inclusive, o sea, cualquier noción de un excepcionalismo humano es un sesgo, o sea, es un error ontológico de poner al humano como una prioridad más alta o inclusive establecer un sistema de jerarquías ya es un error. O sea, simplemente es como reconocer que cualquier sistema o cualquier lectura racional de estas agrupaciones o de la relación entre estas agrupaciones no se puede hacer sin quitarnos el sesgo del humanocentrismo, ¿no? Entonces el poshumanismo sería abandonar todo esto y entendernos como el sistema de Gaia, de Lovelock o Bruno Latour, o sea, ya presuponer que no, ¿sabes qué? Ahora la lectura se tiene que hacer desde una postura macro, o sea, desde Gaia, como un sistema total global, y nosotros como una variable más dentro de ese sistema total global, pero inclusive la lógica, la lectura de ese sistema global ya no se puede hacer arrastrando estos valores humanos, que ahí es donde se me complica mucho, ¿no? O sea, es ¿cómo dejas de pensar como humano, siendo que pues, el lenguaje es un virus que nos condiciona, la historia nos ha quitado mucha libertad, nuestras situaciones materiales nos encasillan hacia un cierto comportamiento, pero al mismo tiempo también es una pregunta relevante porque nos topamos con problemas climáticos, con problemas ambientales, problemas de escasez de algunos recursos, problemas de desigualdad de acumulación, problemas de sufrimiento, de dolor, de guerra, que sí son problemas que de alguna manera u otra sí están vinculados a lo que arrastramos equivocadamente de esta escuela humanista. A mí me interesa sobre todo estas cuestiones que ahora me meto en lo que tienen de crítica del humanismo, que yo creo que lo más interesante de estas nuevas corrientes es más la pars destruens, ¿no? La crítica que hacen que luego lo que ellos proponen. De acuerdo. A mí me parece que su crítica de criticar esa distinción metafísica entre, pues eso, naturaleza-cultura, hombre-naturaleza, es muy acertada. Ahora bien, lo que ellos proponen, y por ejemplo en el caso de Latour, donde se hay una simetría, ¿no? Que él dice entre los agentes humanos y los agentes no humanos, pues me parece que es una especie de cajón desastre que confunde más las cosas. Yo, desde el materialismo filosófico, negaría que hubiera a priori ciertos rasgos humanos que nos hicieran distintivos per se, pero sí que defendería que los haya a posteriori y que la relación fundamental es la relación etológica de dominación. Quiero decir, somos nosotros, por ejemplo, los que tenemos a los animales en el zoo. No son ellos los que no tienen a nosotros metidos en el zoo, ¿no? Entonces, creo que la relación de dominación es la que sí que establece que es una relación que obviamente será en la historia,
en el marco de la lucha, pues no solamente contra los recursos naturales, sino también con otras civilizaciones, es donde sí que se da ciertas relaciones de dominación, que es lo que establecen las diferencias. Una cierta diferencia. Pero a ver, Carlos, corrígeme si estoy equivocado. Hay más gallinas que personas en el mundo. Y a grandes rasgos la proliferación de la población de gallinas se dio gracias al humano. Sí. Inclusive, por ejemplo, trigo es, yo creo que la especie dominante, es una de las especies dominantes de la Tierra, y la proliferación del trigo se dio gracias al humano. Entonces, digo, creo que tendríamos que establecer muy bien cuáles son los criterios para determinar dominación, para ver realmente cuál es la especie dominante, porque pues, a mí me encantaría, digo, lo hago simplemente por el esgrima mental, ¿no? Pero me parece interesante inclusive argumentar que decir, pues oye, es que si juzgáramos especie dominante por número de entes de una especie característica contra la otra, pues nosotros hemos trabajado para la proliferación de los pollos y el trigo. O sea, no sé, a lo mejor sí, ellos no gozan de libertad, pero nosotros trabajamos para alimentarlos, ellos no tienen, no sé, ¿sabes? O sea, me parece por lo menos interesante cuestionar esta idea de que quién es el dominado. O sea, pues depende del criterio, ¿no? Igual Harari dijo eso en el 2015, o sea. Sí, lo que pasa es que, claro, con respecto a las gallinas, pasa lo mismo, somos nosotros los que las tenemos en las jaulas y no ellas a nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, hay algo ahí. Lo cual no quiere decir que, obviamente, en el desarrollo de estos grandes imperios, pues obviamente se produzcan desajustes, ¿no? Lo que dices del trigo, o qué sé yo, o de las ratas, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Lo que pasa es que, claro, que, qué sé yo, o las cucarachas, ¿no? Pero claro, cuando no podemos hacer, como hacía, por ejemplo, un escritor que, por cierto, de formación es matemático y que es muy interesante, que fue premio Nobel de Literatura, John Coetzee o Cochard, ¿no? Que se pronuncia, que él sostiene que es un animalista convencido, ¿no? Y él sostiene, llega a decir que, por ejemplo, una cárnica, ¿no? Donde se matan a cerdos es comparable a Auschwitz, ¿no? Claro, quien dice a esto está poniendo a los judíos, está poniendo a los cerdos al nivel de los judíos, pero al mismo tiempo está poniendo a los judíos al nivel de los cerdos. Entonces, claro, no se puede sostener, qué sé yo, que cuando se fumiga un colegio, pues se está cometiendo, qué sé yo, una teopelía del estilo de la que cometían los nacionalsocialistas, ¿no? Entonces, creo que de nuevo hay que ir caso por caso, ¿no? Con mucho cuidado. Oye, y esta idea de las relaciones de poder, perdón que te interrumpa, pero me interesa mucho el tema. Y esta idea de las relaciones de poder para establecer estas distinciones como entre especies, ¿no se aplicaría la misma lógica entre la misma especie? O sea, porque, por ejemplo, me parece Totalmente de acuerdo. A ver, o sea, me parece que tenemos, la clase baja tiene más en común con las gallinas que con Jeff Bezos. Bueno, yo lo vería más desde el punto de vista histórico, que es lo que hemos comentado. Pues, por ejemplo, cómo la idea de persona, qué sé yo, los imperios depredadores anglosajones, pues solamente cogía pues al blanco, al protestante. No incluía, pues, qué sé yo, al nativo ni a la mujer, ¿eh? Sí. Claro, y esto se veía muy bien, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la procreación, ¿no? Quiero decir, los puritanos ingleses que llegaban en el Mayflower no se les hubiera ocurrido hacer pues lo que, sin perjuicio de todos los actos de depredación que pudo cometer los españoles, pero claro, Hernán Cortés pues engendra con la Malinche, y su hijo Martín Cortés era más querido casi que sus hijos naturales, ¿no? Entonces, sí. Aquí hay cosas que son, o por ejemplo, aquí en España tenemos en Cáceres el Palacio Montezuma, ¿no? Porque Montezuma, los descendientes siguieron manteniendo el rango de nobles, o sea, una especie como de fusión de las pirámides poblacionales, castas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ¿por qué? Porque se consideraban personas, que es la famosa discusión que tienen Vitoria, Las Casas, Sepúlveda, donde se para la conquista y se empieza a debatir en Valladolid, en la Junta de Valladolid, y luego es de donde salen las leyes de Burgos, si efectivamente España tiene derecho a entrar en América o no, ¿no? Y si los indios son personas, ¿no? La famosa esta de que la reina Isabel la Católica, cuando Colón, pues viendo que en la Española, en lo que sería ahora la isla dominicana, pues no había oro, pues empieza a ver el oro en los esclavos, ¿no? Y los envía, y nada más llegar a Sevilla, la Isabel la Católica libera a los indios, porque dice que quién ha dado poder al almirante para hacer esclavo a los hijos de España. Entonces, aquí se ve muy bien, pues, cómo efectivamente los imperios van, lo que dices tú, que es que incluso esa distinción que hacemos de ser persona, es que también aplica a los diferentes grupos humanos.
Y bueno, y ya si nos vamos, qué sé yo, a la India o a Oriente, pues ahí las diferencias son todavía más abismales, o a China actualmente. Uy, totalmente, ¿no? En India tiene un sistema de castas rigurosísimo y sigue sosteniéndose a la fecha. Y de hecho, fíjate que creo que ahí hay mucha de esta relación, porque solo a través de la teología mantienes este sistema. O sea, necesitas como un pivote externo que te valide como esta idea del hombre universal perfecto, ¿no? Y qué raro que Dios sea blanco, barbón, hombre, masculino, así como que valida todo tu sesgo de confirmación de que existe realmente un hombre universal, pero es hombre y es universal y resulta que es blanco, ¿no? Entonces, como que ahí tiene todos estos sesgos. Carlos, si me permites una última pregunta antes de cerrar la entrevista. Me comentaste también que desde la escuela de Gustavo, bueno, y esto te lo hago más a título personal, ¿no? Sí. O sea, hablaste que también tiene una teoría política. ¿Cómo pintarías tú tu propia inclinación política? Bueno, lo primero que hay que ver es que, claro, a día de hoy el debate está en términos muy maniqueos, ¿no? De izquierda y derecha, ¿no? Entonces, lo primero que siempre sostenía bueno es que no existe no existe la izquierda. Hay un montón de corrientes de izquierdas, diferentes generaciones, pues desde la izquierda jacobina, que es la primera generación, la izquierda liberal española, que es la segunda, la de las Cortes de Cádiz, luego pues la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda comunista y la izquierda asiática, ¿no? La maoísta. Sí. En la derecha sucede igual. La derecha también tiene diferentes modulaciones, con lo cual no tiene mucho sentido decir izquierda o derecha. Claro, lo que sucede es que a día de hoy, caído el muro de Berlín, ¿no? Donde pues el imperio que hacía frente pues, durante la Guerra Fría al imperio norteamericano, era el imperio soviético, cae. Dentro de nuestras democracias, pues quien quiera pensar que hay mucha diferencia entre la izquierda y la derecha, bueno, pues muy bien, que sea feliz pensando que hay grandes diferencias. Cuando la política económica, por ejemplo, en España está totalmente marcada por la que marca Europa. Uy, sí, totalmente. Y cuando digo Europa, quiero decir Alemania y Francia. Quiero decir que también en España Unión Europea. Hay un papanatismo que decía don Miguel de Unamuno europeo, de pensar como que Europa mira por nosotros, ¿no? Como si fuera casi una ONG, cuando Europa, pues efectivamente es una asociación que sin duda alguna tiene sus virtualidades y sus cosas buenas, pero donde no podemos olvidar que los países que más peso tienen, que son Alemania y Francia, pues son al final los que hacen valer sus intereses frente a países como Polonia o España, que tienen menos peso. Claro. Entonces, a día de hoy yo creo que la distinción fundamental en política no hay que pensar, yo creo, a la escala interna de derechas o izquierdas, ¿no? Como pensando, qué sé yo, que un partido de izquierdas español, pues es lo mismo que un partido de izquierdas en México o un partido de izquierdas, qué sé yo, en el norte de tal. Entonces, yo creo que el corte fundamental a día de hoy no es la dialéctica de clase, sin perjuicio de que sea importante, es la dialéctica de estados e imperios. Y entonces aquí el corte fundamental yo creo que son las grandes plataformas continentales, ¿no? Sí. Tenemos por un lado al imperio norteamericano. Y por otro lado el chino. El chino y Rusia, que no parece que acabe de caer y está ahí. Y luego pues hay una plataforma que formamos nosotros que tiene un gran potencial, con el español el potencial que tiene, que está penetrando en Estados Unidos y que es pues todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica. El problema es que muchas veces yo creo que hacemos más hincapié en las cosas que nos diferencian que en las cosas que nos unen y que podrían servir, pues por ejemplo, para España, pues por el apoyo con Hispanoamérica, hacer frente a la Unión Europea y desde el punto de vista vuestro, del otro lado del Atlántico, ¿no? Pues hacer frente al imperio que tenéis al norte, ¿no? Entonces, pero qué raro, final, ¿no? Porque justo yo creo que el corte tiene que ser ese. El corte a día de hoy son pues las grandes plataformas continentales marcadas por los imperios. Ya, y fíjate, o sea, me gusta mucho cómo lo planteas. O sea, yo tengo tiempo desde que, mira, a mí me parece que el crecimiento que ha tenido China en las últimas décadas es innegable, ¿no? O sea, la manera como han aplicado ellos debatiblemente su versión o su interpretación de lo que es una teoría marxista desde el Partido Comunista Chino, su idea de la democracia china, que me lo explicó muy bien un amigo mío que es abogado chino, que me dijo, no, o sea, lo que se aprende en Derecho en la Universidad de China es que la democracia china no es la que se ejerce en el voto. Democracia china es ponerle dinero en la bolsa a la gente y que voten con su dinero, ¿no? Porque, pues digo, se pudiera argumentar que en este momento neoliberal el voto realmente no es una persona un voto, es $1 un voto.
Entonces el voto se ejerce en el mercado, no tanto en la casilla, ¿no? Ahí es donde uno ejerce su libertad. Entonces la democracia china es ponerle dinero en la bolsa a la gente, es enriquecerlos, darles dinero. Y han sacado a 400 millones de personas de la pobreza. Obviamente, como dices, hay mucho de dónde investigar si los métodos han sido los adecuados, si hay legitimidad en su manera, cómo han usado también el mercado capital global para construir su poder hegemónico, lo que tú quieras, pero lo que me parece ahorita innegable es que ya están amenazando a Estados Unidos. O sea, nunca había visto tan débil la posición de poder de Estados Unidos en frente de China. O sea, y lo que me parece extraño es que al mismo tiempo que vemos que existe una intención por parte del G7 de apoyar a Estados Unidos y hacerles frente a su desarrollo de infraestructura de comercio, pero descaradamente como si fuera un cártel, ¿eh? O sea, como si fuera un cártel de mafiosos diciendo, tenemos que frenar el avance económico de China. Es como que, o sea, ¿por qué? O sea, ¿quién te dio a ti la legitimidad de decir, tú eres un líder, o tú eres la policía del mundo del bien y el mal, y todos los otros intereses son secundarios, ¿no? Como diciendo que ellos merecen menos. Y me parece justo que la posición de Rusia ahorita es la más estratégica, porque Rusia tanto pudiera alinearse con China como pudiera alinearse con Estados Unidos. Y me parece que Putin, pues, es un líder muy, muy maquiavélico, muy inteligente, ha protegido el interés de su pueblo desde que ha estado en el poder, y creo que el hecho de que se vuelva a reelegir, pues, es prueba de que algo está haciendo bien por su gente. Y el tema es que siento que se acaban los recursos, en el sentido de, o sea, se nos acaba la tierra, ¿no? Y era más fácil que existieran estos grandes imperios peleándose por un territorio, por un poder, y de repente habían estos roces en Crimea y las islas del sur y lo que tú quieras, pero ahora se acaba el territorio, y los territorios que se juegan son globales, son digitales, son criptomonedas, son códigos de SWIFT, donde las peleas, pues, o sea, pasamos de guerra a guerra fría a guerra digital, y estamos muy cerca, si no es que ya estamos viviendo una etapa de algún tipo de guerra virtual entre que Estados Unidos pierde su hegemonía y vuelve a ponerse en boga un debate ideológico que me parece sumamente interesante, donde mucho de la teoría marxista cobra otro sentido versus el contexto actual, donde muchas de las críticas de Marx, que a lo mejor en su momento no eran tan fuertes, hoy me parecen fundamentales para entender el contexto geopolítico. Yo, tal y como lo veo, es lo siguiente, es decir, creo que en política los factores fundamentales son los estados, los imperios, y los estados que persiguen es lo que Gustavo Bueno recuperaba un término de Aristóteles, ¿no? Que empezábamos la charla con Aristóteles, ¿no? Y nos vuelve a salir, que es la eutaxia, el bien común, ¿no? Es decir, cada estado lo que busca es perseverar en el ser, o sea, la misma virtud que aplicamos a los individuos, la firmeza, es la que persiguen los estados. A los estados. El problema es que a veces se nos olvida que la historia es una biocenosis. Quiero decir que igual que pasaba en el caso del aborto, donde la firmeza de la madre a veces entra en contradicción con la firmeza del feto, la eutaxia de España o México puede entrar o de Estados Unidos entra en contradicción con la de Rusia o la de China. Exacto. Claro, y aquí el error muchas veces es que se tiende a pensar hablando de los derechos humanos, del humanismo, de la humanidad, pero eso de la humanidad no existe. Quiero decir, eso Exacto. es, cuando se dice la humanidad, generalmente lo que se está pensando es en Estados Unidos y los países de la OTAN, ¿no? O los que están en la ONU, ¿qué tal? Claro, el problema es que yo creo que hay que ver las cosas siempre tomando partido, ¿no? Y entonces aquí hay que ver, pues desde nuestro punto de vista, cuál es la posición que más nos puede interesar. Claro, desde el punto de vista pues claro, no es exactamente el mismo el de España que el de México, ¿no? Claro, España, que está metida en la Unión Europea, pues a día de hoy, obviamente, el aliado natural de la Unión Europea, teniendo en cuenta las tensiones con Rusia, en Ucrania, etcétera, es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Entonces, claro, puede ser que desde el punto de vista de la perspectiva de España como Estado, pues no interese que caiga Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero claro, siempre aquí el problema es que como si dijéramos, no puede pasar aquello de un chiste que solía contar, bueno, del señor que entra en el casino, ve que está un montón de gente jugando y dice, ¡ay, qué bien! Todos ganando, ¿no? Pues no, aquí no pueden ganar todos, ¿no? Aquí para que unos ganen tienen que perder otros. Algunos tienen que perder. Y de hecho, justo pues donde se platica ahorita interesante, no sé si conoce al doctor Enrique Dussel. Sí, me suena, sí. Sí.
Es un filósofo mexicano brillante, sumamente inteligente, es uno de los más grandes especialistas en Marx que conozco. Digo, además de muchos otros pensamientos, la verdad es que es un pensador increíble. Y tiene un video muy interesante que vi hace poco tiempo que me quedó marcado, que hablaba de una segunda independencia latinoamericana, donde pues realmente lo que dices, ¿no? O sea, lo que pasa es que pues para que unos ganen, otros tienen que perder. Y en este mundo de recursos limitados y necesidades ilimitadas, por más que el ingenio humano pudiera considerarse como infinito, pues más allá, ¿no? O sea, más allá de esas respuestas ideológicas para problemas materiales, yo creo que la lucha se da en el campo material y cada vez más pues, es que aumenta la demanda, el consumismo se hace como un modo de vida. Sabemos que la gente que está en el pico de la pirámide consume abismalmente más que la gente que está en la base de la pirámide y realmente el problema de las firmezas, los choques de firmezas, se vuelve el conflicto de este momento histórico. Claro, la dialéctica de clases yo creo que sigue siendo fundamental, pero siempre creo que hay que verla, que es el error, los errores que tenía el marxismo, y que sin embargo luego Stalin, por ejemplo, en ejercicio, la corrigió. Es decir, Stalin fue el primero que se dio cuenta de que más que el socialismo internacional, que era lo que defendía Trotsky, lo fundamental era el socialismo en un solo país, y luego ya veremos, ¿no? Sí. Entonces, aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la dialéctica de clases es muy importante, pero hay que verla tamizada o a la escala dentro de cada estado, ¿no? Claro, porque claro. No es, por ejemplo, el bienestar, qué sé yo, de los obreros españoles puede depender, y de hecho depende, del malestar de los obreros chinos. Claro, para que se siga produciendo barato, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el tema es muy complicado y a veces se nos olvida que tendemos pues a hacer grandes grupos monolíticos, ¿no? Sí. Y hay que ver, pues siempre intentando ver pues las fracturas, ¿no? Y los cortes. Y la verdad es que el panorama que se nos presenta, pues pareciera que estamos casi en un periodo de guerra fría otra vez, vaya. Sí, totalmente. Acabo de terminar un libro de Jean Baudrillard, no sé si has escuchado de él. Sí. Y un libro buenísimo. Autor, pero no sé qué libro. Sí. Leí uno que se llama ¿Sucedió realmente la guerra del Golfo? Está increíble el libro. Es un libro relativamente corto, tiene como 110 páginas, pero hace este análisis de, o sea, las guerras después de la Guerra Fría, o sea, las guerras simuladas, ¿no? O sea, estas guerras mediáticas, guerras de propaganda, guerras de narrativas, no sé, pues me parece muy interesante y de hecho creo que ya estamos viviendo un tipo de guerra y es lo difícil, ¿no? O sea, no tienen como un punto de partida, no tienen un gran acto de fundación, no se juegan de estos estatutos de Suiza, o sea, no sé, es muy extraño, pero creo que sí estamos viviendo un tipo de guerra. Claro, es curioso porque cuando sucedió la guerra del Irak, ¿no? Sí, justo esa. No tanto la de Bush padre, sino la de Bush hijo, ¿no? En España hubo grandísimas polémicas, ¿no? Porque España, a través de Aznar, apoyó a Estados Unidos. Claro, es muy curioso porque en España hemos tenido recientemente grandes tensiones con Marruecos, ¿no? Que ha lanzado pues, una ofensiva sobre Ceuta y Melilla, que son plazas que forman parte de España desde el siglo XV. Pero no porque antes fueran de Marruecos, porque el reino de Marruecos no existía, ¿no? Entonces es un poco absurdo. Lo curioso del caso es que Marruecos ya hizo una jugada, esto lo cuento como ejemplo para que se vea lo que es lo importante de la geopolítica, ¿no? Claro, Marruecos hizo una jugada parecida sobre un pequeño islote que se llama Perejil, en la época en la cual Aznar era aliado de Bush e invadió ese islote. Inmediatamente, ¿qué sucedió en aquel momento? En aquel momento España y Estados Unidos tenían muy buena relación. Estados Unidos apoyó a España y España inmediatamente envió el ejército y desalojó a Marruecos. Claro, ahora la situación que hemos visto es totalmente la contraria. Resulta que Marruecos es el gran aliado de Estados Unidos, claro, sobre todo porque Marruecos lo que tiene que le interesa a Estados Unidos son los fosfatos. España en el Sáhara, durante la época del franquismo, descubrió la mayor reserva de fosfatos, que son importantísimos para la megaagricultura a gran escala, la mayor reserva que hay después de China. Cuando España abandona el Sáhara y se lo queda a Marruecos, claro, eso le interesa a Estados Unidos, claro, porque es tener el control de la agricultura esta que se hace pues, intensiva, ¿no? Claro, a día de hoy, Biden, no, la gente muchas veces no se da cuenta de esto, ¿no? Piensa que cambian a Trump por Biden y el imperio cambia. Y resulta que, y resulta que Biden, lo hemos visto en la cumbre de la OTAN en España, no ha dedicado a Sánchez ni 30 segundos en un pasillo. Entonces, claro, pues es que al final se ve que
la mayor parte de la gente vive muy pendiente de la lucha de los partidos políticos. No se da cuenta que el ritmo de la historia es otro ritmo completamente distinto. Absolutamente. Oye, pues no sé, Machi, ¿tienes algún comentario? Creo que estuvimos más escuchando que nada. Claro, no, pues son temas que no tengo mucha opinión ni mucho estudio, entonces pues prefiero escucharlos en vez de decir cosas que no sé. No me gusta decir lo que no sé, entonces prefiero escuchar, aprender. Pero pues, muy bien. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, por tus aportaciones y nos vemos pronto. Sí, muy relevante, Carlos. La verdad es que te agradezco igualmente, siempre encantado de platicar contigo. Que de hecho justo estábamos platicando yo y Mateus. En algún momento yo hice como una migración de canal porque el chavo que me manejaba mi cuenta de YouTube dejó de trabajar conmigo y se cambiaron unos passwords, se perdieron unas cosas. El chavo, a Mauri, vato. No, Neri, güey. Neri, antes. Ah, pero eso fue mucho antes. Por eso, en esa época, no digas un chavo, dime, gracias a Neri existe Usering Bro. No, deja tú, o sea, no, pero es que justo en ese momento que hubo migración de canal, como que tuvimos que cambiar unas cosas por la cuenta porque no sabíamos dónde estaba el password, fue un tema, y el primer video que grabamos se perdió, o sea, no está en el canal de nosotros. ¿Neta no está? Pero lo bueno es de que no sé por qué alguien más, no, en el canal de nosotros no está en ese otro canal, en el tu canal que tú me mandaste en la mañana. Tu canal en el mío no está. En tu canal. Y en el tuyo tampoco. Está en nuestra primera plática con Carlos, ahorita está en un tercer canal que ni siquiera sé de quién sea. Sí, yo te acabo de decir esto antes de que el video. ¿Por qué me lo explicas a mí? Canal es la Escuela de Filosofía de Oviedo tiene como dos canales. Uno es el oficial, que es el de la Fundación Gustavo Bueno, y el otro canal de Nódulo, pues es un poco donde se suben conferencias y tal, que no han sido producidas por la propia escuela, ¿no? Sino que es un poco más de tal. Y entonces resulta pues que ese canal pues lo llevan varias personas, yo entre ellas, y tiempo después pues había esta entrevista y la teníamos guardada. Y entonces la volvimos a subir. Y ¡Qué bien! La sorpresa mía ha sido el éxito que ha tenido y tal. Lo que es que, bueno, alguna vez me he metido a mirar los comentarios y bueno, lo que veamos, que la gente entiende pues muchas veces lo que quiere entender. Sí, se polariza. Sí, no, aparte el título del video está bastante inflamatorio, así como que tipo Carlos Dramadrid le da una lección de materialismo filosófico. Sí, yo ni salgo, o sea, yo ni aparezco ahí. Era el título que teníais vosotros en el original, que era algo así como ¿sí? Carlos Madrid nos da una lección de materialismo filosófico. Sí, algo así. Entonces, el título... El título, porque de hecho me lo preguntaron, porque parece ser que la persona que lo tenía descargado lo tenía, y yo le dije, sí, yo recuerdo que el título era eso. Era esto, sí, claro. Fíjate cómo ese título en aquella época, pues lo debieron ver 1000 personas y ahora lo ven 100.000, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero vamos, si la gente le sirve pues para dudar, para hacer un poco, intentar no caer en los fundamentalismos de nuestro tiempo, Pero hay algo constructivo, El comentario número 1, que está más arriba con más videos, es precisamente esto, que las personas se están polarizando y el comentario más pertinente, se los leo, dice, dice, fue de hecho, se llama Mundo Relativo el que lo comentó, dice, veo mucha gente criticando y la verdad la plática está súper buena por parte de todos. El título del video es solo para tener más vistas porque en realidad todos aportan algo, te hacen pensar. El problema que veo es que seguimos buscando héroes en personas. A Diego lo vieron como héroe buscando con el tema del debate con Carlos Muñoz, pero ahora buscan ver cómo cae otra persona cuando la intención no es darle a nadie, no despertar el pensamiento crítico. Nos vamos más mal buscando morbo que ver cuando alguien humilla, entre comillas, a otro y no. En verdad debemos ser más maduros. Estoy completamente de acuerdo. Y lo interesante es que ese es el que tiene más votos, está mero arriba. Sí, qué bueno. Yo creo que la gente bien va a entender. Sí, como dice Carlos, ¿no? O sea, los que entran buscando morbo encuentran morbo en cualquier lugar. ¿No? Es lo que le comenté a Diego, de que cuando sucedió todo este tema del debate con Carlos Muñoz, le dije, mira, Diego, a las personas les encanta una historia de su vida, pero hay una cosa que les gusta más a las personas, una historia de bajada. Entonces le dije, ten mucho cuidado. Ya me tocará, no tengo por eso, ningún problema. Entonces, sí, o sea, no, digo, es importante mencionarlo y que la gente no piense que un debate se trata de humillar. Eso es completamente estúpido. Un debate se trata de entender los dos lados y salir más fuertes, con más conocimiento. O sea, y creo que hemos...
que efectivamente decirlo. Yo la verdad la experiencia siempre que tengo con los debates es que para las personas que participan en el debate no suele servir prácticamente para nada. Quiero decir, todos salimos igual que entramos. O sea, el interés es, yo creo, si tienen algún interés los debates es para las terceras personas que lo ven, que puedan ver un poco las diferentes posiciones explicadas, claro, que ellas puedan luego tomar partido. Totalmente. Es como un juego de fútbol. Y aparte, ¿sabes qué siento? Siento que, o sea, ver debates entre dos personas preparadas, o no, digo lo que sea, ¿no? Ver debates entre esas dos personas es como si tú actuaras en una obra de teatro tu postura y tú sintieras como esta identificación con una postura, y obviamente pues también hay mucho sesgo de confirmación de ver de que, él ganó porque tiene mejores argumentos, porque habló más fuerte, porque gritó, porque se impuso en forma, lo que tú quieras, y la persona lo que quiere es como actuar esta fantasía de mis posturas siendo representadas por un tercero que las expone mejor que yo, ¿no? Y obviamente yo creo que, como lo comentó Mateus, y una de las frases de Lacan que me encanta sobre los revolucionarios, que es, las revoluciones siempre son un esclavo buscando un nuevo amo, y siempre lo consiguen, ¿no? Sí. Pero pues el esclavo continúa siendo esclavo. Es como que lo que la gente no se da cuenta es de que al buscar nuevos gurús, pues tú sigues siendo un admirador de gurú. Lo que deberías tú de buscar es tener un criterio propio, de desarrollar tus propios argumentos, que espero a la larga que la gente se atreva un poco más a hacer eso, ¿no? Algo interesante es que ningún filósofo le atinó a todo, ningún filósofo tiene todas las respuestas. Se deben de estudiar, pues muchos, los mejores, claro, y cuando se presenta un pico de filosofía muy alto, hay que estudiarlo con mucha atención, con mucho cuidado. Pero el problema es cuando idealizamos y construimos ya una nueva deidad, y ahí es el problemático, ¿no? O sea, no hay que construir... Claro. No, que tanto puede ser la ciencia, como puede ser la filosofía, también, como puede ser la teología, ¿eh? Todo está bajo la lupa. Tendemos a buscar soluciones únicas para las cosas, que de hecho me parece mucho más sano buscar esas respuestas plurinominales, que realmente sean, o sea, escuelas plurales que nos den diferentes perspectivas para entender estas diferentes problemáticas. Completamente. Pero bueno, Carlos, que no sea la última plática, o sea, me encantaría que pudiéramos volver a hacer esto sobre otros temas. Yo, de nuestra parte, mándale un fuerte abrazo a la gente de tu escuela, a tus contemporáneos, a tus colegas, que hay mucha gente muy, muy capacitada, que he visto videos que les he aprendido muchísimo. Creo que es nuestra responsabilidad también hacer este valor de desmistificar, de elevar el nivel de debate, mostrar un poco más la complejidad de las cosas, quitar estos hombres de paja, estas bipolaridades tan simplistas, tan tontas, y volver a poner un poco más de sabor, de ricura sobre la mesa, ¿no? Pues nada, por mi parte encantado, y nada, repetimos cuando queráis, y efectivamente yo creo que el interés que tiene esto es pues que anima a las personas que nos escuchen a leer, a confrontar ideas, ¿no? Y a darse cuenta de que en el fondo todos somos filósofos, ¿no? Y que lo que hay que intentar es estar en guardia, y nuestro mapa mundi, ese mapa mundi que todos tenemos más o menos elaborado para orientarnos en la vida, pues continuamente hacerlo y rehacerlo, ¿no? Que esa es la labor de la filosofía, hacer y deshacer. Absolutamente. Pues buenísimo. Mateus, muchísimas gracias. Carlos, un gustazo platicar contigo. Para la gente que llegó hasta aquí, este video se queda aquí colgado. Dejen aquí su comentario, piquen el botoncito de like, subscribe y demás. Coméntenos qué otros temas les gustaría ver. Vayan a ver a Carlos a su canal. Por aquí vamos a dejar el link donde se quedó el primer video, que es un canal secundario de la escuela donde está Carlos, y ahí seguramente pueden ver otro contenido muy interesante. Pero Nódulo TV. Nódulo TV. Nódulo TV, sí. Nódulo TV. A todos, muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo, que estés muy bien.